Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 17 de marzo del año 2026, que pues vamos a tener hoy un tema muy importante titulado el relativismo, un tema tan antiguo como la antigua Grecia, pero que a veces se nos pierde, no lo tenemos lo suficientemente presente, pero es una corriente filosófica que actúa y actúa poderosamente en nuestras vidas. Entonces vamos a hablar de ello, vamos a poner nuestra presentación. A ver, espérenme porque aquí está, me cambió todo el menú. Les recuerdo apagar el micrófono. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues muy bien, hermanos, como vemos, la cápsula de fe del día de hoy es el relativismo. Vamos a tener el siguiente temario. Primeramente vamos a definir qué es el relativismo. Vamos a conocerlo en sus partes. Vamos a ver cuál fue el origen del relativismo, los tipos de relativismo que hay y pues una ley. Es un dicho más bien que se llama la ley Campoamor, que está basada en un verso que todos conocemos y que vamos a ver. Luego vamos a ver las críticas a esta corriente, críticas al relativismo, y luego vamos a ver cuál es la respuesta que da nuestra Santa Madre, la Iglesia, ¿sí? A través de su santidad Benedicto XVI, quien acuñó un término y lo presentó así como la dictadura del relativismo. Pues bien, hermanos, vamos a empezar con la definición y origen del relativismo. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. O sea, no hay verdades absolutas según esta corriente filosófica. Es un planteamiento fuerte, es un planteamiento atrevido que nos dice que no hay verdades absolutas. El relativismo considera que la verdad depende o está en relación con el sujeto que la experimenta y que no existen verdades objetivas compartidas por todos los seres humanos. Esto es, para el relativismo, la verdad es lo que a ti te parece que es verdad. Si tú opinas que algo es verdadero, según el relativismo, esto es verdad. Entonces, por lo tanto, no existen verdades objetivas compartidas por todos los seres humanos, como que cada quien tiene su verdad. Esta corriente también argumenta que existen diferentes maneras de conocer el mundo y por más polarizadas que estén, todas tienen validez. Esto es, puede una persona pensar A y por el hecho de que ella piense eso, es verdad. Pero otra persona puede pensar exactamente lo contrario. Según el relativismo, también es verdad y ambas posiciones, aunque se contradigan, según el relativismo, ambas tienen validez. Todas tendrían validez por el hecho de que la persona opine, ¿sí? Que esta sea verdad. Ahora bien, es preciso ser cuidadoso a la hora de definir lo que es el relativismo. Vamos a marcar bien algunos límites. Así, por ejemplo, no es relativismo aceptar que existen muchas opiniones acerca de las mismas cosas. Esto es obvio y nadie lo ha negado. Esto es, el ser humano tiene opiniones acerca de todas las cosas, tiene siempre una opinión. Esto siempre ha sido así. Pero el relativismo aparece cuando además se dice
que dichas opiniones son verdaderas si a las personas que las defienden les parecen verdaderas. El relativismo sostiene que existen muchas formas de entender ciertos hechos sociales y que ninguna de ellas puede considerarse como verdadera. Solo es verdadera si a la persona que experimenta esa realidad, que tiene esa opinión, le parece que es verdadera. Solo ahí es verdadera. ¿Cómo se originó el relativismo? Esta corriente filosófica en que nada es verdad, solamente lo que el individuo opina. El relativismo se originó en la antigua Grecia por ahí del siglo V antes de Cristo, principalmente a través de los sofistas, una escuela filosófica de la antigua Grecia, quienes sostenían que la verdad y la moral no son absolutas, sino dependientes del sujeto, la cultura o la situación. ¿Sí? Su máximo exponente, Protágoras, acuñó la frase que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Esta famosa sentencia significaba que lo que parece ser verdadero para una persona, lo es, y lo contrario para otra. ¿Sí? Yo opino A, es verdadero, pero Jesús opina B, pues también es verdadero, aunque estas dos se contradijeran. El relativismo aplica en varias partes del pensamiento, tiene varias facetas, varios tipos de relativismo. Uno de ellos, que en mi opinión personal es el más válido, es el único que me parece más o menos aceptable, es el relativismo cultural. Esta parte del relativismo defiende que todas las culturas son igualmente válidas y que las costumbres, ritos y creencias deben entenderse dentro de su propio contexto. Algunas partes, porque hay culturas donde se hacen sacrificios humanos, se comen a las personas, cosas de ese tipo, y según el relativismo cultural, es válido siempre dentro del contexto de esa cultura que lo hace, que lo practica. Eso es lo que dice el relativismo cultural. Hay el relativismo del conocimiento o el relativismo epistemológico. Argumenta que no existen verdades universales o conocimientos objetivos. Todo conocimiento depende del contexto, sujeto o marco conceptual del observador. Entonces, una cosa puede ser verdad si tú la observas como tal, aún hablando de cuestiones de conocimiento, de cuestiones de ciencia. El relativismo llega hasta esos niveles inclusive. El que más nos ocupa a nosotros hoy es el relativismo moral o ético, que sostiene que ninguna acción es intrínsecamente buena o mala. La moralidad de las acciones depende de las normas de cada cultura o individuo. O sea que si para mí es válido robar y me meto a la casa de Mari y le robo todas sus cosas y para mí es bueno, pues bueno es, porque yo determino lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, a Mari le puede parecer malo, también es verdad, según el relativismo. Entonces, ahí es donde se origina todo este choque con esta corriente filosófica. También hay un relativismo religioso que postula que no existe una única religión verdadera, sino que los conceptos de Dios y las creencias son relativos a cada tradición cultural. Este relativismo religioso a veces se expresa como que a fin de cuentas todas las religiones creen en Dios, todas apuntan a Dios y que no hay una que sea la única religión verdadera, sino que todas lo son. Entonces resulta
que los de una religión definen a Dios, ya que los conceptos de Dios y las creencias son relativos a cada tradición. Entonces, según esto, resulta que Dios no se define ni se revela a sí mismo, sino el hombre define a Dios. Según el relativismo religioso, el hombre es el que define a Dios y dice quién es Dios, según el relativismo. Y Dios no se revela, según esto, ¿verdad? Bueno, hablábamos de la ley Campoamor, que es este verso que vamos a ver, lo ha tomado el relativismo prácticamente como eslogan, lo van a reconocer de inmediato, es muy famoso. El dicho ley Campoamor se basa en el texto del famoso poema titulado Las dos linternas, del poeta español Ramón de Campoamor, del siglo XIX. El verso dice: y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y a veces hemos caído en la presunta verdad, en el sofisma que encierra este verso, que como poesía es bellísimo, como poesía está muy bien expresado. Ya tendremos más adelante un comentario acerca de este verso, ¿sí? Que aparenta decir una gran verdad. Bueno, siendo este relativismo la negación de las verdades absolutas y dejar que el individuo es el que define la verdad según su propia percepción, pues bueno, tiene muchas críticas, hay muchas críticas al relativismo. El asunto es complejo, pero en sus rasgos fundamentales podemos percibir su dimensión y alcance si prestamos atención al postulado que es su expresión más prototípica. Todo es relativo, así lo dice. Pongan atención a cada palabra. Todo es relativo. Con esto, lo que se quiere decir es que no existe la verdad. ¿Sí? Semejante aserción se autodestruye. En efecto, quien dice que no existe la verdad, lo que en realidad quiere decir es que es verdad que no existe la verdad. Entonces, como diría mi abuelita, pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay verdad o no hay verdad? Porque primero dice que todo es, ya te habla de ser, de existencia, y solo lo que existe es verdadero. Entonces, todo es relativo. Pues bueno, una contradicción de origen, y como dirían los beisbolistas, pues out en primera para la escuela relativista. Por otro lado, Aristóteles, filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, decía: si todo lo que pensamos es la verdad, sí, o sea, todo lo que el individuo piense es la verdad, es preciso entonces que todo sea al mismo tiempo verdadero y falso. Ojo. Por otra parte, entendamos que la mayoría de los hombres piensan diferentemente los unos de los otros, y los que no participan de nuestras opiniones los consideramos que están en el error. Por tanto, lo que una persona piensa, la misma cosa, es verdad y a la vez no lo es. Porque yo pienso una cosa, para mí es verdad. Pero resulta que Esperanza piensa algo diferente, piensa que yo estoy equivocado. Entonces, el relativismo dice que lo que ella piensa es cierto. Entonces resulta que al mismo tiempo una cosa es verdad y al mismo tiempo no lo es. Ahí hay una grave falla estructural en el planteamiento del relativismo. Cualquier forma de pensar debe asumir un compromiso intelectual con lo que se estima verdadero, y pretender que dos proposiciones contrarias son igualmente verdaderas solo puede hacerse a expensas de la lógica, aquí dicho de una manera muy elegante, por no decir que es una tontería, ¿verdad? Pero, en fin.
El primer principio fundamental de la lógica postula que es imposible que dos proposiciones contrarias sean simultáneamente verdaderas en el mismo sentido. Y esto es lo que pretende el relativismo. ¿Sí? ¿Qué diríamos, hermanos, hoy, en este momento en que estamos ahora, es de día o es de noche? ¿Sí? Todos diríamos que es de noche. Pero según el relativismo, si yo pienso que hoy es, que en este momento es de día, también es verdad. Entonces sería verdad que hoy es de noche y en este momento es de día también. Es por ese lado nos lleva el relativismo. Al negar la existencia, aquí hay un punto importantísimo para nosotros como católicos. Al negar la existencia de la verdad absoluta, el relativismo ataca uno de los principios fundamentales del cristianismo, expresado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, además, si la verdad es determinada por el individuo, el relativismo, por tanto, pretende negar a Dios, poniendo al hombre en su lugar como determinante de lo que es verdad. Si lo que tú piensas es la verdad, entonces el relativismo te pone a ti en el lugar de Dios porque tú determinas lo que es la verdad. Y el único que es la verdad es Dios. Entonces es hasta herética, es hasta blasfemo el relativismo. En cuanto a la llamada ley Campoamor, ese versito tan bonito que vimos hace unos momentos, podemos decir que como poesía es muy hermosa, sin duda, pero desde el punto de vista filosófico, es un planteamiento disparatado, por decirlo menos, y que se niega a sí mismo. Si nada, ojo, según dice el verso, si nada es verdad ni mentira, tampoco será verdad ni será mentira tampoco que todo tiene el color del cristal con que se mira. Eso no es ni verdad ni mentira. Entonces por sí mismo se autodestruye, desaparece el mismo concepto del relativismo. A fin de cuentas, la gran falla del relativismo es que confunde la opinión con la verdad, que es muy importante distinguir lo que es una opinión, ¿sí?, con la verdad. Mezcla la verdad de una persona con la verdad absoluta, ¿sí? Aquí vienen muy a cuenta unos versos de Antonio Machado que lo expresan esto de una manera contundente. Dice así el verso de Machado: ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. ¿Sí? Contundente este verso de Machado. Ante toda esta corriente que además está muy de moda, empiezan a hacer un ejercicio mental y veremos que el relativismo está en todas partes, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, se hacen consultas populares y personas que no tenemos la más mínima noción de algo, damos por bueno o por malo un concepto. Por ejemplo, hicimos una consulta popular y se derogó una reforma petrolera. Yo no me atreví a participar en esa consulta, pues yo de la industria petrolera no sé nada, pero sobre esa base, sobre ese conocimiento general o esa opinión generalizada se tuvo por cierta y se derogaron leyes, se hacen, se deshacen obras, se quitan regímenes, se aprueban cosas. ¿Por qué? Por la opinión de la mayoría, por la simple opinión. Nuestra Santa Madre Iglesia da una respuesta a ello. Una de las grandes funciones de nuestra Santa Madre Iglesia es dar respuesta a los problemas del hombre, a las inquietudes del hombre,
Y al respecto se expresó con mucha claridad y con la brillantez que siempre lo acompañó en su vida el Santo Padre Benedicto XVI, quien acuñó la frase la dictadura del relativismo. ¿Qué nos dice Benedicto XVI? La dictadura del relativismo es un término acuñado por Benedicto XVI antes de ser papa en 2005, con el que describe una cultura moderna que niega la verdad objetiva y universal, elevando el yo y sus antojos como medida única. Vean cómo lo expresa el Papa Benedicto. Eleva la verdad objetiva, está condicionada al yo y sus antojos. No habla de su discernimiento, no habla de su razonamiento, no, habla de los antojos como medida única para establecer la verdad y así define al relativismo. Argumenta que esta visión suprime valores absolutos, imponiendo una intolerancia disfrazada de tolerancia. ¿Va? Hoy todo el mundo pide tolerancia para su forma de pensar, pero este es a su vez intolerante con quien piensa distinto a ellos. Y hay lugares donde a quienes piensan distinto, inclusive los matan o los encarcelan. ¿Va? Los relegan. En muchos grupos, familias, muchas sociedades, etcétera, las personas que piensan diferente son relegadas, son tratadas con intolerancia, ¿sí? Que la disfrazamos de tolerancia. Esto es lo que pone muy de relieve el Papa y resume muy esquemáticamente la dictadura del relativismo de esta manera. Si la verdad no existe, o es imposible conocerla, la razón entonces no tiene ningún sentido como capacidad cognoscitiva. Dicho de otra manera, ¿para qué quieres entonces el razonamiento si no, si la verdad no existe? Dado que conocer realmente algo es conocer su verdadera realidad. Tú necesitas la razón para conocer, ¿sí? Las cosas. Y conocer algo es conocer su verdadera realidad. Si la verdad no existe, ¿para qué quieres el razonamiento? ¿Para qué quieres el conocimiento? Esta postura definió esta corriente como una mentalidad que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida, insisto, solo el propio yo y sus antojos, sus caprichos, sus veleidades. ¿Sí? Contexto, cuando lo dijo, fue expresada en la homilía pro eligiendo pontífice en la víspera del cónclave de 2005, de donde él salió electo papa, señalando que el relativismo se convierte en una dictadura al no aceptar verdades universales, especialmente morales. Entonces, vivimos, lo llama dictadura porque entonces vivimos bajo la dictadura de la opinión de la persona, ¿sí? Vivimos bajo la dictadura de los antojos, caprichos y veleidades de cada persona. Eso es la dictadura del relativismo, como nos enseña Benedicto XVI. ¿Qué consecuencias trae el relativismo a las personas y a la sociedad? Primera de ellas es la pérdida de la verdad. Se rechaza la capacidad humana de acceder a una verdad válida para todos, tanto en el conocimiento como en la moral. No hay verdad, se pierde. La verdad es lo que a ti se te apetece que sea verdad. ¿Sí? Provoca inestabilidad social. La verdad es zarandeada por modas ideológicas, como el marxismo, el liberalismo, el individualismo radical, el ateísmo, y así podríamos continuar con montones de modas ideológicas. Una que está entrando de moda es eso de que las personas se creen animales, ¿no? Y
Encima exigen que se les respete. Pues yo me percibo como animal, entonces es verdad que yo soy un animal. Pues bueno, pues no sé, les vamos a dar croquetas de comer o qué vamos a hacer con ellos, ¿va? Si eso es verdad, pues habrá que tratarlos como tales. Pero nos trae en esto. Y muchas de estas ideas relativistas, el marxismo, etcétera, solo han traído desgracia y destrucción a los pueblos, a las personas, ¿sí? Y son impuestas como verdad, ¿sí? Provoca crisis de fe, se produce una desorientación que lleva a la descristianización de la sociedad. Pues, efectivamente, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, pues según esto, la verdad no existe, pues ¿para qué sigues el cristianismo, no? Si es verdad lo que tú creas que es verdad, lo que a ti te apetezca que es verdad, pues le das la espalda a Cristo. Nos propone su santidad Benedicto XVI un antídoto. Este antídoto es la fe en el amor a la verdad, centrada en la figura de Jesucristo como la verdad plena y la defensa de una razón abierta a la trascendencia. Esto es, pongámonos en el otro lado y sí existen las verdades absolutas que rigen la vida. Siempre han existido y seguirán existiendo pese a mi percepción y a mis caprichos. Existen las verdades absolutas, eso es lo que propone. ¿Y quién es esa verdad absoluta? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad plena. Vamos a centrarnos en él. Y defiende una razón abierta a la trascendencia. Aquí me permito hacer un paréntesis. Él habla una relación abierta a la trascendencia. En estos términos, la trascendencia es lo que sales de ti mismo, es salir de ti. El cristianismo es trascendente porque te pide que salgas de ti y ames a tu prójimo. ¿Sí? Hay otras filosofías, el relativismo, que son inmanentes, esto es que están dentro de ti, no te piden, no te hacen salir de ti, de tu mundito, de tus caprichos, de tus cosas. Entonces, él dice, vamos a tener una razón abierta a la trascendencia, esto es, a ir más allá de lo que tú piensas, de lo que tú quieres, de lo que tú sientes. La verdad puede estar fuera de ti, sal a buscarla. Esta postura destaca la necesidad de valores no negociables, basados en la ley natural para evitar que la sociedad caiga en la pérdida del propósito, valor y sentido de la vida. La vida tiene un propósito, tiene un valor, tiene un sentido, pero este propósito, valor y sentido no lo determina la persona, está determinado por Dios. Y nosotros tenemos que buscar ese propósito, valor y sentido de la vida. Y para vivir esa vida necesitamos valores no negociables. Esto es, valor no negociable. ¿El aborto es válido? Solo hay una respuesta, sí o no. La respuesta para nosotros los cristianos es no. ¿Y a qué se refiere no negociable? En que digas, bueno, ok, no se vale, pero solo se permite en estos casos, que en caso de violación, que en caso de esto, en caso de... No, el valor es no negociable. Los valores absolutos no se negocian. No es como ese político que se hizo muy famoso por decir que él nomás había robado poquito, ¿sí? Como pretendiendo justificarse, ¿no? ¿Es bueno o es malo robar? Ahí sí no se negocia, bueno, yo robé poquito, igual que el que robó mucho, robaste, y eso no debe de hacerse. Los puntos clave de esta propuesta de Benedicto XVI ante el relativismo son basarnos en el amor a la verdad. Benedicto XVI propone no conformarse con verdades parciales, sino buscar la verdad total que se encuentra en la persona de Jesucristo. No estarnos en ideologías de moda, no estarnos en dichos pues perennes que acaban terminándose, sino buscar la verdad total y absoluta que se encuentra en
nuestro Señor Jesucristo, y solo en Él. Hay que basarnos también en una fe y razón integradas. Se combate el relativismo utilizando una racionalidad completa que une fe y razón, evitando la fragmentación del conocimiento. Es muy de moda y mucha gente con ciertos aires intelectuales, dánselas de muy elevados, muy cultos, ¿va? Desprecian la fe a favor de la razón, ¿no? Yo solo con la razón, las cosas de la fe son cuentos, son mitos, son leyendas, etcétera, y yo solo la razón. Y hay personas que al revés desprecian la razón a favor de la fe, pero no. Para que nosotros lleguemos a la verdad plena, que es nuestro Señor Jesucristo, necesitamos actuar con una razón iluminada por la fe y una fe razonada que nos permita entenderla. Esto es, fe y razón unidos, ¿sí? Porque si no vamos a tener un conocimiento fragmentado, esto es incompleto. Adhesión a la ley natural nos propone también Benedicto XVI. Defiende la existencia de principios no negociables y una verdad objetiva, oponiéndose a que la verdad sea definida solo por la mayoría de votos. Es más, si nosotros pusiéramos aquí la ley de Dios, por un lado, y la sometiéramos a votación, esa ley posiblemente perdería un referéndum. Mucha gente diría no, porque se opone a mis antojos, se opone a lo que yo quiero caprichosamente en este momento de mi vida, ¿sí? Testimonio de vida. También nos dice que frente al relativismo ético, donde va a ser bueno lo que tú digas que es bueno, se alienta a los creyentes a hacer luz a través de sus buenas obras, y a no vivir como si Dios no existiera. Quiere decir que no vivamos nuestra religión, nos dice, solo en el bla, 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 solo hablando, solo aparentando, sino que tengamos obras, ¿sí? Obras que respalden y den testimonio de las verdades absolutas en las que creemos. Porque de otra manera, pues caemos en mucha gente que desafortunadamente viven como si Dios no existiera, como si no fueran a estar un día delante de Él para rendir cuentas. Y ahí tenemos las imágenes, nos presentan algunas obras que están muy a nuestro alcance, no es nada complicado, son 14 obras, ¿sí?, de misericordia que podemos hacer. Aquí tienes dar de comer a un hambriento, aquí vemos quién está ayudando a un anciano, visitando enfermos, apoyándolos, dándole un consejo a alguien, diciéndole que se le quiera, haciéndosele sentir querido. Estas son obras de caridad, pero que van a dar testimonio de esa verdad absoluta en la que crees y que vives con ella, ¿sí? Basarnos también en la Eucaristía y en la oración. Se propone la adoración y la vida sacramental como fuentes de fortaleza para sostener la fe en un mundo cambiante. La vida, generalmente, y a través del relativismo con mayor fuerza, constantemente te están confrontando tu fe. Pues todos hemos vivido la experiencia que en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en determinados grupos, a veces en la familia, se burlan de nosotros por nuestras creencias, por nuestra fe. Yo conozco muchas personas que dicen que sus hijos las regañan porque, ay, mamá, iglesia, iglesia, ya deja de tanta iglesia, etcétera. Y sí, sí es cierto. Bueno, ¿qué nos propone su santidad? Vive tu vida sacramental. Básate en la Eucaristía, básate en la oración, en los sacramentos, en la confesión, el bautismo y la confirmación ya lo tienes. Tu unión bendícela con el matrimonio católico, etcétera. Básate en los sacramentos que te den la fuerza de vivir de acuerdo a tu fe en esas verdades absolutas que Dios nos ha revelado. El núcleo de su enseñanza de Benedicto XVI es que el relativismo no reconoce nada como definitivo
y se basa en el propio ego, por lo que la respuesta es entregarse a la verdad del amor de Dios. Vámonos al otro lado. Sí, sí hay verdades absolutas y las verdades absolutas es el amor de Dios. La verdad absoluta está en Dios, en Jesucristo, nuestro Señor. Porque el relativismo no reconoce nada como definitivo. Entonces, si tú sigues el relativismo o dejas que en algunas cosas entre en tu vida, vas a estar viviendo fuera del amor de Dios y atenido a tus propios antojos, a tus propias opiniones. Y eso, desgraciadamente, si no basas tu vida en las verdades de Dios y las basas en tus propios antojos, en tus banalidades, pues no te va a llevar a una vida de salvación. Finalmente, hermanos, como dijo Sócrates, filósofo griego, todas las personas tienen derecho a opinar, mientras que el valor de esas opiniones depende de si están fundamentadas en la verdad y en la razón. A fin de cuentas, lo que decía Sócrates es cierto porque 2 más 2 ha sido y será siempre igual a 4. Y no depende esa verdad de que yo piense que 2 más 2 son 3, ¿va? Lo que me van a decir, pues gracias por participar, pero 2 más 2 eternamente es 4. Y eso no cambia, porque yo piense lo contrario. Y la vida es igual al 2 más 2 es 4. La vida real está llena de verdades absolutas que siempre se cumplen. Nos guste o no nos guste. Y decían por ahí, ¿va? Leí a un maestro universitario de una universidad europea, que le preguntaron, estaban en este tema, y ya ven que se dice que todas las opiniones son respetables. Y le decían a este maestro que él que pensaba de que todas las opiniones son respetables, y él decía, perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo. Decía, yo creo que es respetable el derecho de las personas a opinar. Es respetable que dé su opinión, tiene ese derecho, dala. Pero la opinión no es respetable sino en función de que estén fundamentadas en verdad, en razón, en conocimiento. De otra manera, la opinión no es respetable. Respetable la persona y sus derechos, no sus opiniones si estas no están fundadas en la verdad y en la razón. Y la verdad es que, pues creo que dijo una gran verdad. Y recordemos siempre que tengamos esa duda, hermanos, a fin de cuentas, 2 más 2 eternamente es y será 4. Por si pensemos lo que pensemos. ¿Va? Pues bien, hermanos, muchas gracias. ¿Sí? Gracias por su atención de esta noche con este tema de el relativismo, que espero que nos haya dejado relativamente ilustrados acerca del tema. ¿Va? Pues muy bien, los veo todos así con una cara muy relativa, ¿sí? Comentarios, opiniones, ¿sí? ¿Cómo vieron esto del relativismo? Ojo, no es lo mismo la relatividad que el relativismo, nos permítanme esto. La relatividad es un término científico utilizado en la física, utilizado y desarrollado por Albert Einstein, que él siempre dice que una cuestión física es relativa a otra. Por ejemplo, la velocidad es relativa a la distancia, ¿sí? La distancia y al tiempo. Si tú la misma distancia la recorres en más tiempo, ¿sí? Hay menos velocidad y viceversa. Entonces siempre una cosa es relativa a otra, pero eso es un concepto físico. El relativismo es que el valor de todo y las verdades absolutas están en relación a ti, a lo que tú pienses o a lo que a ti te apetezca. Esa es la diferencia. Bueno, se parecen mucho, pero bueno, tienen aplicaciones distintas. Muy bien, hermanos, comentarios, dudas, preguntas, hablan ahora o callen para siempre. A ver, yo si me permite, Luis Miguel. Claro que sí, Francis. Este, sí logré entender el mensaje y me quedó claro que debemos tener mucho cuidado en no engancharnos en estos relativismos.
que debemos tener absoluta fe y absoluta convicción en la verdad que nos trajo Jesucristo, que nos trajo nuestro Señor, y que esa fe y esa verdad es la que debemos de defender y sostener y manifestarla, básicamente con obras, ¿no? Y, y, y pues quitar todos esos antojos, caprichos del famoso relativismo de que se ve del color del cristal las cosas. No, deben estar fundamentadas en la razón y en la fe. Y ¿cómo lo debemos nosotros apreciar? Pues con el gran amor que nos ha traído nuestro Señor, que es una verdad absoluta, y que esa sí es una verdad absoluta. Entonces, lo tenemos que procesar y tratar de entender, pero básicamente, pues, concentrarnos en que Dios nos trajo la vida y la verdad, y la verdad es la que Él nos está manifestando con su amor. Ujú. Muy bien, Francis. Muy certero tu comentario, efectivamente, entendiste bien. El relativismo solamente me gustaría añadir algo a lo que tú has dicho. Sí, efectivamente, el relativismo se combate con la verdad de Jesús, como nos invita el Papa Benedicto. Volteemos a las verdades absolutas, a las verdades de Jesús. Sí, pero esas verdades tenemos que conocerlas. De otra manera, pues vamos a ser rehenes del relativismo o de lo que otras personas digan que es la verdad. Y Jesucristo, para que no digamos, para que no nos confundamos, Él dejó su palabra escrita. Correcto. Ahí está, ahí está, para que todos leamos lo mismo y abrevemos de lo mismo. Y ya le veo esperanza, ganas de hacer un comercial del Colegio de Biblia. Entonces, inscríbanse Excelente. a los cursos para combatir el relativismo. Muy bien, Francis, muchas Muy gracias. bien, Emma, muchas querías gracias. comentar. Bueno, yo creo que este concepto este, tiene auge y prevalece más ahora en la actualidad porque inclusive el ser humano se ha olvidado de su parte espiritual. Entonces, al olvidarse de su parte espiritual, pues no tiene esa necesidad de creer en algo superior, de creer que algo nos protege, que un ser nos protege, nos quiere, nos cuida, sino es mi decisión decir si me quiero, si me protejo. Ajá. Es algo, me lleva al egoísmo, pues, y no espero que haya un ser superior a mí, porque no lo concibo. Entonces yo creo que por eso el relativismo prevalece, porque la gente en la actualidad está separada de Dios porque se cree Dios, porque cree que todo lo puede, porque es su pensamiento el que le va a lograr la felicidad, la vida, y pues ese alejamiento de esa parte espiritual, porque no la ha reconocido. Eh, la gente, algunas personas son muy materialistas, pero nunca reflexionan en que se enamoran, quieren, hasta odian, ¿no? O sea, es un sentimiento que viene de dentro y no reflexionan en él. Entonces, pues es algo como difícil en el sentido de que si la misma vida te presenta un mundo tan material, la gente pues se vuelve más material y más alejada, no alejada, sino con ese deseo de no reconocer esa parte espiritual en uno, Ujú. porque cuando la reconoce uno es cuando te acercas a Dios, te acercas a esa parte espiritual, a ese ser que te protege. Yo así lo entiendo, no sé Sí, si es sí, correcto.
Pues sí, 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 es correcto. O sea, el que la persona se puede ser espiritual y ser relativista a la vez. O sea, no necesariamente un relativista es solo material. Puede ser relativista y ser espiritual, siempre y cuando es relativista porque lo que tú crees en el terreno espiritual, eso lo tomas como verdad, Ajá. ¿sí? Entonces, ahí serías un relativista espiritual. Y pues las personas que se autodeterminan de esa manera a través del relativismo, pues están ocupando el lugar de Dios. Hacen a Dios a un lado y yo determino la verdad. Y de hecho, hermanos, eso lo traemos los seres humanos desde siempre. Recordemos cuál fue la causa por la que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso. Porque vino el chamuco y les dijo, sí, pues es que Dios les prohíbe comer de ese árbol, porque él bien sabe que cuando coman de ese árbol, ustedes van a conocer el bien y el mal, van a ser como él, serán como Dios, conocerán, determinan el bien y el mal. Y eso fue una tentación que no pudieron soportar, ¿sí? Ujú. Y no pudieron y seguimos sin poderle a esa tentación de ocupar el lugar de Dios. Y bien, ahorita quizá nos ponemos muy así, ¿no? No, es que sí, sí, cierto, y somos relativistas. No, pero todos somos relativistas y queremos ocupar el lugar de Dios en nuestra casa. Aquí se hace lo que yo digo, punto. Aquí la verdad es lo que yo digo, punto. Oye, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque soy tu padre y te lo digo, punto. Así de sencillo. Eso es una expresión de relativismo, Sí, ¿sí? ¿Cuál debiera ser la respuesta correcta al hijo? Aquí se hace lo que es correcto. exacto. Y lo que es correcto es esto, mijo. Punto. Listo. Pero se suple con una respuesta, ¿por qué? Porque soy tu padre, porque soy tu madre. Yo tengo varias marcas de chanclas en la espalda y en las pompas con eso de porque soy tu madre, ¿verdad? Yo traigo el relativismo impreso en mi humanidad, ¿verdad? Y entonces, Así era sí, en sí, nuestra época. es un punto de vista. ¿All right? Pues muy bien, hermanos, ¿alguien más? Lo que está pasando. Pues bien, hermanos, pues muchísimas gracias por su atención a todos, un abrazo a todos. Nos estamos viendo el próximo martes con nuestra siguiente cápsula de fe y que ya nos estamos acercando a nuestro segundo aniversario, ¿sí? Excelente, Entonces, excelente. como que se va a imponer un Rapidísimo. pastelito, Sí, se ha ido rapidísimo todo. Sí, caramba, se ha ido rápido. No, pero Afortunadamente aquí el todo bien. problema no es que se vayan, sino que se queden, porque son temas importantes. Que se nos queden, no se nos vayan. ¿Verdad? Pues un abrazo a todos, hermanos. Muchísimas Gracias, gracias. Luis Miguel, Buenas muchas noches y gracias con el favor de Dios, el por ponerse. próximo martes nos estaremos viendo por aquí. Claro Un que abrazo. sí, Buenas perfecto. noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén muy Gracias, bien a todos, gracias, buenas Luis noches. Miguel. Sí. Buenas Gracias, noches. gracias.